Natalia. Ñankaypiña kashayku kawsayninchis. Podcast cultural nikiwa. Kaypin astawan mast'arisunchis. Llaqtanchispa kawsayninta, ruwayninta. Chaymantapas riqsirichisunchis mosuq kawsaykunata. Chay hinaqa qhipakuy nuqaykuwan. Sumaq chaskisqa kaychis. Allillanchu, imaynallan, qhalillachu, waliqllachu, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes de su podcast cultural Kawsayninchis? Un espacio producido por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Maypiñan puriushanchis piwaña nispaqa nispa, y hasta pues estamos en el mes de la juventud, la primavera, mes de la siembra de vida, nispataje. Joaquín Gariki hasta Sara Tatarpuruspaña Riki Carpaimaña y Meimanaña riushanchis. El día de hoy, edición que corresponde a hoy 29 de septiembre del 2021. En el año del bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción los acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, nuestro turay Hilario Manna Conan Jajamuru y Tatencho y Chacahuajpanca, y en la parte técnica Elder Olave, Víctor Sánchez y Carmen Manrique, que piña Cachay. Así pues, ñañay turay y menarixapa miércoles Chayriki tupanchis tinkunchis ajnallatataq kunampis rimaynarukusunchis. Estamos nuevamente con ustedes en una cita segura a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Tu podcast cultural Kawsayninchis llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Ariagna poneriki hinantin llaqtanchiskunapi pillapas mayllapas riki sapallampas otaq riki huñupipas llank'ayushanchis. Así es, hay colectivos, grupos, organizaciones, asociaciones, centros culturales y claro, ellos vienen forjando la cultura viva día a día desde nuestra cultura y para ellos, especialmente y también para todos los gestores culturales, es este espacio Podcast Cultural Kawsayninchis, donde compartimos temas de interés cultural y por supuesto las artes. Ajnacho manacho. Si tú, ñañay turay, ya estás aquí con nosotros, por favor comparte y comenta desde dónde nos ves. Con la aprobación de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040, se fortalecen los servicios brindados por el Ministerio de Cultura en materia de lenguas indígenas, permitiendo contar con más intérpretes y traductores, servidores públicos bilingües e información para una adecuada toma de decisiones en beneficio de la población hablante de lenguas indígenas. El día de hoy, en nuestro podcast Cultural Kawsayninchis, tendremos como invitados a Rosa Kelcavara de la Subdirección de Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y a Livia Tapia Ríos, traductora e intérprete quechua, con quienes estaremos conversando sobre los retos de un intérprete y traductor en lenguas indígenas. Chayna nispaqa ñañay turay, riki, keita, mast'ariyusunchis, wan masinchis-kunaman ayparichikusunchis. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Hablemos con nuestro invitado, Mink'anchiswan Rimasu. Todos tienen el derecho a hablar en sus lenguas maternas, sin que ello sea un inconveniente o una desventaja para acceder a servicios públicos.
El Estado tiene el deber de atenderlos de manera plena, sin discriminación ni exclusión. Chaynatan Rimari Morcan, viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo. Ya estamos aquí para conversar sobre los retos de intérprete y traductor en lenguas indígenas. Chaypajkunan minkanchiskunawan rimayusunchis. Y meinayan allillanchu. Kaypiñan kashan Rosa Kelka. Chaymantapis kashan Riki. Ñañanchis Livia Tapia Ríos. A ver, paykunawan kunan napainarukusunchis. Pitaq maytaq Rosa Kelka Vara. Ella ha participado en procesos regionales de importante relevancia, poniendo en agenda el tema de la juventud a partir de su participación en organizaciones juveniles representativas, en los procesos participativos para la construcción de políticas regionales educativas. Además, ha acompañado en los procesos para la implementación de la Escuela Comunitaria de Andahuayligas. Actualmente, ella labora en la Dirección de Cultura de Cusco y tiene a cargo la coordinación del Área Funcional de Derechos de los Pueblos Indígenas. Allillancho y Menaya Ñañachay Kakushanki, tus saludos, por favor. Allillancho ñañay y Mainaya Kashankichi Yapanchispaj, no kakani Rosa Kelka, ankeipi rimasunchis, ankei tema tan relevante, ¿no? En nuestra región, en nuestro país, sobre la persona tan importante, el rol tan importante que cumple nuestro traductor e intérprete. Cosa Ñañachay, bienvenida entonces, y también ya está con nosotros y nos acompaña Livia Tapia Ríos. Ella es profesional en educación, traductora e intérprete oficial en lenguas originarias quechua, inscrita en el Registro Nacional de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas. Actualmente, intérprete oficial de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Mediadora de conflictos, comprometida en el acompañamiento de las comunidades campesinas. Ñañay, sumaqta chaskirikiku. Ñañachay Inés, Ñañachay Rosa, allin sukakachon kankunapaj. Noqapas ancha kusisqa kay waqarimasqaykiwan kani, mink'awasqaykiwan, chayqa kay willakuykuna mastasqayki kusankanqa, chayqa munayta rimasunchis. Hinallataq napaykuni llapan uyariqkunata, rikuqkunata, llaqta masiykunata. Sumaqlla allinlla kay kawsayninchis kachun. Kosapuni chaynaqa rimarisunchis ya. Hablaremos ahora sobre el tema. Rosa, desde la Subdirección de Interculturalidad y desde las instancias que venimos trabajando, ¿qué vendría a ser un traductor e intérprete? Sí, es importante previamente, ¿no?, señalar la labor tan valiosa que cumple el traductor-intérprete. Cada uno de ellos contribuyen a garantizar un derecho tan importante como es el derecho lingüístico, y esa importancia radica con más relevancia, se acentúa más en nuestro contexto, ya que somos un país, una región diversa lingüísticamente, ¿no? Entonces, el traductor-intérprete básicamente la diferencia entre estos dos está referida en la forma de trabajo que realiza cada uno de ellos, ¿no? Mientras que el traductor trabaja con los textos escritos, ¿no es cierto?, pasándola de una lengua a otra, el intérprete se desempeña pues a nivel oral, ¿no?, transmitiendo de una forma oral un discurso que ha sido emitido, ¿no?, de una lengua a otra. En cualquiera de los casos, la labor del traductor-intérprete es tan valiosa como señalaba, porque además es el responsable de garantizar que una determinada idea, una determinada opinión sea transmitida de manera fidedigna a la otra lengua, ¿no? En cualquiera de los casos implica expresar de manera auténtica el sentido inicial del mensaje, transmitirlo tal y cual ha sido señalado desde una lengua a la otra lengua. Casi por ahí iría para la pregunta para nuestra ñañay Livia. Desde su experiencia, ¿qué competencias debería tener un traductor e intérprete? En mi caso, que yo trabajo en la Corte Superior de Justicia, lo primero es manejar el idioma quechua, en este caso,
tanto el quechua como el castellano. Es importante manejar los dos idiomas porque se trata de captar bien el mensaje, la pregunta que se le hace en castellano, para luego trasladar al idioma quechua. Y por otro lado, la competencia que debería tener un traductor intérprete en este campo es conocer ambas culturas. Conocer la cultura, en este caso comunal, la cultura andina, la campesina, y por otro lado también la cultura citadina. Porque si bien los procesos judiciales son más prácticas, digamos, de zona urbana, ¿no? La práctica en el campo es diferente, pero si nosotros nos encontramos en estas dos realidades, es como servir de puente, de mediador, tanto de la cultura campesina, comunal, andina, con la cultura citadina. Entonces, en este sentido, siempre hay edades porque hay mucha terminología legal. Entonces, a veces es difícil trasladar estos términos al quechua porque no existen, sencillamente. Entonces, es ir buscando términos que puedan ser fáciles de entender, de que la persona quechua hablante, sea varón o mujer, sea agraviado o imputado, entienda muy bien a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos competencias importantes, ¿no? El conocimiento de la cultura, de ambas culturas, y también el manejo de las dos lenguas. Mientras se realiza la interpretación, sobre todo la interpretación, ¿no? Uno tiene que ver ciertas situaciones y también saber cómo actuar en ellas, ¿no? ¿En qué consistiría la ética de un traductor? En primer lugar es la confidencialidad. Son situaciones muy personales de cada parte, por lo tanto hay que mantener el secreto profesional, lo que se dice, ¿no? Y por otro lado también el respeto hacia las dos personas, tanto hacia la agraviada como a la persona imputada. Hay situaciones muy difíciles, graves, que se ventilan en estos espacios, delitos graves. Por lo tanto, el intérprete no tiene ningún derecho a juzgar. Nuestra tarea es solamente servir de mediador para que tanto los jueces, todos los operadores de justicia, ¿no? Los jueces, los abogados, el Ministerio Público y la parte imputada, agraviada y testigos se puedan entender. Entonces, en ese sentido, repito, son temas muy delicados, son espacios muy delicados. Entonces, el respeto a la dignidad de la persona, en cualquier caso, esto es primordial para mí si hablamos del tema ético, ¿no? Y por otro lado también está la responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces se trata de hacer un trabajo eficaz, eficiente, para que sea el mensaje trasladado tal como es. Como decía, el mensaje llegue como tiene que ser. Hay que seguir ciertos protocolos, ¿no? Entiendo que ha sido formada en los cursos que ha dado el Ministerio de Cultura, en los cursos de traductores e intérpretes. ¿Qué protocolos son los que se debiera de seguir para que sea eficiente y eficaz la interpretación? Sí, en primer lugar es, presentarse, ¿no? Presentarse ante la persona, nuestro nombre, cuál es la función que tenemos, y el juez es el que va dando las indicaciones, ¿no? Entonces hay que trasladar estas indicaciones a la parte a quien va a declarar, ¿no? Y también
hay que coordinar con los jueces la metodología, cómo va a ser. En este caso, en mi caso, pues sabemos que el idioma quechua es circular, ¿no? O sea, no es tan lineal como en el castellano. Nosotros en castellano nos preguntan y vamos de frente a responder la pregunta. En cambio, en el quechua, esto todavía la persona se remonta hacia el pasado para poder llegar al punto o a la pregunta que se le está haciendo. Entonces, en ese sentido, mi papel es explicarle pues, que escuche bien la pregunta y que se remita a responder lo que se le está solicitando. Y luego es lo que hacemos en los juicios orales, que es el espacio donde yo participo, es la interpretación consecutiva, es decir, el operador de justicia es el que hace la pregunta en castellano y de inmediato se le traslada al idioma quechua. Igualmente, el declarante responde en quechua y después se traslada al idioma castellano. Estos son los protocolos que tenemos y si alguna pregunta no ha sido entendida, por ejemplo, en la pregunta que hace el abogado en castellano no se entiende, pues yo le pido que me repita para entender bien la pregunta y de esta manera trasladar. Igualmente, si la persona que está declarando no ha sido explícita en su respuesta, igualmente, o no le he entendido, igualmente yo le puedo pedir para que me amplíe y poder entender para luego interpretar al castellano. Perfecto, ñaña Chay. Entonces estamos, sobre todo ahora, estos últimos meses, que se ha notado la necesidad, la demanda de tener traductores e intérpretes en distintos espacios, ¿no? Y bueno, no necesariamente el que tenga el dominio de dos lenguas puede hacerlo, sino también requiere de seguir, ¿no? Ciertos protocolos, también tener esta ética, ¿no? La ética del traductor, el rol que tiene en ese espacio, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de poder interpretar que sea en primera persona y no ella lo dijo, ¿no? Sino incluyendo incluso las emociones y todo esto requiere pues de un trabajo importantísimo y esencial. Ñaña y Rosa, yo quería preguntarte desde tu rol, el que tienes ahora de funcionaria, cómo se viene trabajando desde el Estado con los traductores e intérpretes en lenguas originarias. Sí, yo creo que es importante en este espacio señalar dos aspectos importantes que se ha ido trabajando como sector, como Estado, como sector cultura, ¿no? Que es básicamente el de la especialización a la que se ha ido formando en las últimas cursos de traductores e intérpretes que hemos ido teniendo. Ya desde ese momento, el traductor, intérprete, se formaba con una determinada especialización y además que iba por el tema de que con el que cuenta la experiencia Lidia, ¿no? Que es de la justicia también. Está la especialización en consulta previa, son dos aspectos que hemos ido, o dos temas que hemos ido trabajando muy fuerte, porque hay una necesidad también. Recordemos que nuestras comunidades, que nuestros pueblos indígenas, ¿no es cierto?, tienen un derecho que es el de la consulta previa, que durante mucho tiempo no ha estado contando o no se ha estado dando de la mejor manera, por así decirlo, ¿no? Entonces había la necesidad de obviamente contar con una persona, que en este caso, como hemos ido señalando, la labor tan importante que cuenta el traductor e intérprete. Además, el otro aspecto que creo que es importante también, y es en su reconocimiento como tal del traductor e intérprete, ¿no? Por eso es que a la fecha se cuenta con el Registro Nacional de Traductores e Intérpretes, que es básicamente una base de datos a la cual puede acceder
quien desee contar con estos servicios, ¿no es cierto? Y bueno, está ahí para que se utilice, para que busque la información que se necesita y a partir de ello entrar en contacto, entrar en comunicación con el traductor intérprete para el proceso, para lo que vea por conveniente la persona o la institución que cuente. Entonces, estos dos aspectos para mí son muy importantes que ha sido un avance, que ha sido un trabajo que se viene realizando con los traductores e intérpretes. En esta pandemia, esta coyuntura nacional, internacional que nos ha cogido así de sorpresa, ¿cuál ha sido la demanda para los traductores e intérpretes en Cusco? Bueno, aquí desde la DDC, ¿cómo se ha sentido esto, Rosa? Sí, ha habido una fuerte demanda, ha habido, para mí, para nosotros como cultura en todo caso, había, como en general, ¿no es cierto?, la población, el Estado tenía que garantizar y llegar a la población a través de mensajes de prevención, llegar contra el COVID, ¿no?, mensajes de prevención contra el COVID. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, uno de los sectores que nos ha prestado, que nos ha mirado, por así decir, con mayor atención ha sido el sector salud, ¿no? Quien, como señalo, necesitaba llegar a la población con los mensajes y obviamente no podía llegarse solamente en la lengua, en este caso en el castellano, ¿no es cierto?, sino la población y además cómo ha ido comportándose nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios. Ellos han sido los primeros en reaccionar frente a esta pandemia, en realizar canales, encerrar, ¿no es cierto?, el ingreso a sus comunidades como signos de prevención para evitar el ingreso, digamos, del virus, ¿no? Entonces, esas reacciones, la forma de cómo ha desarrollado nuestras comunidades, ha hecho, yo siento, que el Estado, desde sus diferentes niveles de gobierno, desde sus diferentes sectores, presten atención, mayor atención, ¿no es cierto? Y en ese prestar atención es el ver cómo llego a las comunidades a través de mis diferentes mensajes, sea desde salud, bueno, educación, sabemos que hay un trabajo más fuerte a través de la educación intercultural bilingüe que ellos desarrollan, desde otros sectores, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nos miraban y decían, a ver, ¿y con quién podemos contar? ¿Qué podemos hacer? ¿No es cierto? Y entonces ahí nosotros, aquí contamos o hemos formado a lo largo de muchos años con traductores e intérpretes. Tú puedes contar con ellos. Aquí tienes este registro. Bueno, a nivel de la subdirección contamos con una traductora e intérprete. Entonces, aquí puedes tomar en consideración la participación de esta traductora e intérprete. Entonces, ha habido una fuerte demanda, ha habido, y eso para mí es valioso porque definitivamente muestra de que hay una visibilización clarísima, hay una atención clarísima de responder a nuestra realidad lingüística, de atender a los servicios con pertinencia cultural, con pertinencia lingüística, y en ese sentido, en ese canal, en eso están los traductores e intérpretes como un intermedio, ¿no es cierto?, para todo este gran trabajo que se tiene que hacer de interculturalizar nuestro Estado. Y en ese mismo asumir, Ñañay Livia, en el ámbito laboral que ahorita se desempeña, ¿cómo siente que es la valoración al trabajo que realiza un traductor e intérprete? Bueno, en este caso, que es en el Poder Judicial, pero también en otros espacios. En el Poder Judicial es bien valorado, además imprescindible, porque ahora, según las normas, los juzgados están obligados a que si la persona manifiesta que es quechohablante, pues están en la obligación de garantizar la presencia de uno o una intérprete, ¿no? Entonces, yo en todos los espacios en los que participo, yo siento mucho respeto, mucha valoración y un trato muy horizontal. Y es importante la presencia de un intérprete. A veces el imputado, el agraviado, son personas que manejan las dos lenguas. Hablan el castellano y también el quechua.
Sin embargo, se sienten más cómodos expresando sus ideas en su idioma mater, ¿no? En este caso, el quechua. Por lo tanto, los juzgados sí garantizan la presencia de un o una intérprete, porque puede la persona declarar en castellano, podría declarar, pero hay en algún momento que se siente inseguro y desea expresar sus ideas en quechua. Entonces, y debe estar la intérprete o el intérprete en este espacio. Y creo que pasa lo mismo también en otros ámbitos, ¿no? Supongo que hay entidades públicas en las que es necesaria, imprescindible, la presencia de esta persona, de intérpretes. Pienso yo, en los establecimientos de salud deberían haber, yo no sé si hay, yo creo que no. Y el Poder Judicial es uno de estos espacios en los que se debe garantizar siempre la presencia de un o una intérprete. No siempre en el ámbito de la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Cusco, no siempre hay intérpretes en todas las provincias. Hay algunas provincias que no cuentan, sobre todo las más alejadas, por ejemplo, Chumbivilcas. En Chumbivilcas no hay intérpretes acreditados, ¿no? En este caso, bueno, yo soy la contratista de la Corte Superior de Justicia para el servicio de interpretación. Sin embargo, yo tengo la facultad de poder subcontratar, porque nuestra región es amplia, es grande, son 13 provincias, y sería imposible poder atender todas las provincias, inclusive los mismos juzgados de aquí de Cusco, pues a veces programan audiencias a la misma hora, 2 o 3 audiencias. Por lo tanto, yo tengo la facultad de poder subcontratar a otra intérprete, ¿no? Que tenga la acreditación. Pero como decía, hay provincias alejadas pues que no cuentan. En esos casos sí se aceptan las intérpretes que manejan bien el idioma y que conocen las dos culturas, pero que no necesariamente cuentan con una acreditación. Entonces, volviendo al tema que tú preguntabas, pues hay situaciones en las que es imprescindible y hacia eso debemos ir, ¿no? Exigir también de que estos espacios, juzgados en las provincias, el centro de salud, no sé, la atención de ciertos programas, ¿no? Como el Juntos, Pensión 65, no sé, son programas que posiblemente tienen garantizada la presencia de un o una intérprete. De estas experiencias que nos acaba de comentar, ¿cuáles deberían ser los retos? ¿Qué retos se pondría o asumir desde nosotros, desde los que somos los traductores intérpretes? Porque a veces siempre miramos al Estado, ¿no? El Estado tiene que, si bien es cierto, es nuestro derecho, pero ¿qué retos podríamos asumir nosotros? Pues como intérprete o traductor, traductora, pues nuestro reto es apropiarnos, ¿no? Apropiarnos de esta tarea desde nuestra parte. Es que de todas maneras necesitamos de la implementación de políticas públicas, porque posiblemente si no hubiera un protocolo o una norma que exige al Poder Judicial a garantizar la presencia de un intérprete, pues no se haría. Es más, antiguamente no se hacía, ¿no? Sin embargo, necesitamos de todas maneras, yo creo que la tarea es recíproca, ¿no? O sea, los retos parten desde nuestro quehacer como intérpretes y traductores, pero también desde el Estado, desde nuestra ubicación, pues igual seguir exigiendo, apropiarnos de la tarea que tenemos, garantizar de hacer un trabajo eficiente, eficaz, pero al mismo tiempo la exigencia hacia el Estado para que pueda garantizar la
de los intérpretes y traductores en todos los espacios públicos. Y por qué no decir también de los espacios privados donde hay presencia, sobre todo en zonas donde hay pueblos originarios y personas que manejan lenguas originarias. Cosacha, ñañay Rosa, y nosotros desde la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿cómo es que venimos avanzando? ¿Cuáles son los avances que se tiene desde el trabajo, desde el Ministerio de Cultura en torno a los traductores e intérpretes? Coméntanos, ñaña Chay. Sí, una primera cuestión también que me gustaría resaltar en relación a tu pregunta es el tema de la cantidad de traductores e intérpretes que como sector ya hemos formado, ¿no? Son más de 500 traductores e intérpretes con los que cuenta, digamos, el país, ¿no? Formados, acreditados, reconocidos como tal. Y en 37 lenguas indígenas, ¿no? Recordemos igual que tenemos a nivel de nuestro país 48 lenguas originarias y tenemos traductores e intérpretes formados en 37 lenguas. Entonces, ahí es importante reconocer nuevamente, ¿no es cierto?, este trabajo de formación que se ha ido teniendo permanentemente a nivel del sector. Entonces, una siguiente cuestión, yo creo que es importante el hecho de que los sectores, porque ese es el trabajo que nosotros realizamos, ¿no es cierto?, desde cultura, es que miren, ¿no es cierto?, de cómo su atención tiene que ser con pertinencia lingüística, con calidad, con calidez, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tema lingüístico que sea, y que miren al traductor e intérprete, ¿no? El trabajar a través de la articulación con los diferentes sectores, llámese justicia, llámese salud, llámese los diferentes programas sociales, como ha mencionado Olivia, ¿no es cierto? En todo este trabajo de articulación, siempre posicionamos el tema de la importancia, de la necesidad que tiene de que cada una de estas instituciones miren, ¿no?, de primera intención al traductor-intérprete para la garantía de esos derechos, de los derechos lingüísticos del ciudadano, de aquella persona que va y quiere ser atendida en su lengua, de aquella persona que va y necesita ser atendida en su lengua indígena o originaria, ¿no? Entonces, además, ahí... con pertinencia cultural. Y eso, es sobre todo con eso, ¿no? No solamente es el tema de sí, pues lo que decía también Livia, ¿no? Traduzco y queda ahí, no, sino cómo cada una de nuestras culturas posee un bagaje, toda una riqueza, ¿no es cierto?, su cosmovisión, y cómo esta también es trasladada, transmitida, entendida, comprendida, ¿no?, por las personas que estamos en las instituciones públicas. Entonces, por ahí están nuestros avances desde el trabajo de articulación, desde el posicionamiento, desde que miren a los traductores e intérpretes, desde la cantidad que hemos ido formando a traductores e intérpretes en las lenguas, en el número de lenguas indígenas originarias que ya mencioné. Ñaña y Livia, como bien dijiste, que siempre es trabajar entre ambos, ¿no? En este caso, traductores e intérpretes, pero también siempre con el apoyo o con este sostenimiento desde el Estado. ¿Cuáles serían tus peticiones o solicitudes para que los traductores e intérpretes pues estemos más consolidados, no sé si está correcto decir mejor preparados, o tengamos mejores competencias en el momento de hacer este rol de traductor e intérprete? Bueno, para estar mejor preparados, yo creo que esto es más una tarea individual, porque cada vez tendremos que ir mejorando, ¿no? Porque en nuestro idioma, en este caso el quechua, como que es más oral, ¿no? Es más oral. Y por lo tanto, también nos hemos acostumbrado a comunicarnos más en castellano, no tanto en el quechua. Entonces, yo creo que nos pasa a todos cuando empezamos a comunicarnos en el idioma quechua. Muy poco sostenemos la conversación en el quechua, ¿no? Entonces, casi de inmediato nos pasamos al castellano. Entonces, ¿cómo vamos nosotros acostumbrándonos a utilizar más nuestro idioma?
el quechua, no solamente en estos espacios donde nos toca trabajar, sino en los ambientes más privados, nuestra familia, ¿no? Si en nuestras casas hablamos en quechua, si a nuestros hijos les hablamos en quechua, a nuestros nietos les hablamos en quechua o no, o solamente cuando nos encontramos en estos espacios de trabajo. Y de manera más colectiva, pues hace tiempo que se dice que deberíamos organizarnos, quizás constituir una asociación, ¿no? Para estar mejor comunicados y de una manera organizada también se pueden ir planteando algunas iniciativas, ¿no? Entonces, esa sería una de las tareas que podríamos impulsar. Hace tiempo que se habla de construir o de formar esta asociación, sin embargo, también se nos ha venido la emergencia sanitaria, pues que ha paralizado también muchas ideas o muchas iniciativas. Ajá, y ya para ir terminando, ña Tukuypunanchikpaqña, ñañay Rosa, ¿qué proyectos se tiene desde el Ministerio de Cultura o también desde la Dirección Desconcentrada de la Subdirección de Interculturalidad? ¿Qué proyectos se tiene para los traductores e intérpretes de acá? Estamos hablando ahorita al 2040, pero tal vez aquí cerquita nomás, ¿no? Al año o estos años que se vienen. No podemos dejar mucho espacio ahí suelto una vez que hemos contribuido a su formación, ¿no es cierto? Un siguiente aspecto que tenemos que seguir es seguir contribuyendo, pero al fortalecimiento de las capacidades con las que ya cuenta el traductor-intérprete, ¿no? Para eso estamos planificando el desarrollo de cursos, de talleres, ¿no? Que vayan siempre en esa dirección, tal como mencionaba Livia, ¿no? Hay una cuestión personal, ¿no? Que parte de cada uno desde su formación y demás, viendo la necesidad con la que se encuentra en el día a día, ¿no? Pero también como Estado, ver y afianzar muchas de las cosas o de las competencias, de las capacidades que han ido desarrollando y cómo a lo largo del desarrollo, ¿no? En su función como tal, qué aspectos, qué cuellos de botella, qué limitaciones, no lo sé, van encontrando los traductores e intérpretes, y en ese camino nosotros como sector también tenemos que prestar atención, ¿no? Tenemos que abrir un poquito más los ojos y decir, a ver, aquí el traductor e intérprete están jugando un rol tan importante, tan valioso, y tiene muchas cosas que decirnos, ¿no es cierto? Tiene que referirnos a partir de esa experiencia. Entonces, es escuchar, estamos planificando, pensando, como también señalaba Livia, ¿no? El tema de la pandemia ahí nos ha dejado un poquito cortos ahí con varias cosas, nos ha limitado, y entonces tal vez un encuentro virtual puede ser que eso, ¿no? Nos permita de principio que vuelvan a encontrarse los traductores e intérpretes, ¿no? Porque sabemos que se han formado en diferentes años, luego les llamamos generaciones, ¿no? Pero no se han vuelto a encontrar, cada uno ha seguido su camino, cada uno ha seguido en su labor, ¿no? Pero, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿qué en conjunto tal vez han ido encontrando en su propia labor como traductor-intérprete? ¿Qué necesidades han ido identificando? Entonces, ¿qué carencias, como señalaba? Entonces, es importante volverlos a escuchar. Una vez que están ya en el campo, que escucharlos, y que nos tienen que decir seguramente un montón de cosas. Es de encuentro, el curso de fortalecimiento de las capacidades, y bueno, en general, seguir contribuyendo. Ustedes han podido ver que desde la sede central, en coordinación con la DDC Loreto, están lanzando para este año el 15º curso de traductores e intérpretes. Entonces, estamos de la mano con cada uno de ellos, queremos afianzar esa relación, y ese es el compromiso que se tiene desde la DDC Cusco y como sector. Como sector, claro, hay mucho por trabajar, y lo bueno es que ya podemos hablar, ¿no? Sobre el rol de traductores e intérpretes, lo que hace unos años seguro hubiera sido solo un sueño, ¿no? A nadie le interesaba que si podía ser, si tenías que tener o era tu derecho el tener un traductor e intérprete, no, pues no estaba ni en el tema, ni en la mente, y peor en los funcionarios, en el Estado, ¿no? Pero ahora tenemos esta oportunidad de poder hablar y decir, ¿saben qué? Tenemos que organizarnos, hay que
mejorar nuestras competencias, nuestras capacidades, y esto creo que va por un buen camino, y ojalá de acá unos años ya no estemos hablando de los retos, sino que estos retos se hayan cumplido y que haya nuevos retos, y pues sigamos todo en bien, ¿no? De los pueblos originarios y las lenguas originarias, y así poco a poco estar cambiando también las actitudes lingüísticas que tenemos, ¿no? En torno a nosotros mismos. Ñañachay y Livia, muchas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro podcast cultural Kausayninchis. Tus palabras de despedida. Anchata ñañachay Inés, que waqhariwasqaykiwan, mink'ariwasqaykiwan, tukuysqaymanta napaykuta hallwarimuni llapan uyariqkunama, rikuqkunama. Sumaqlla kay llank'ayninchis aswanta phudurichun. Chayqa hatun markaykuywan suqalli. Sulpay, ña Livia, hinallataq ñañay Rosita, anchatapuña ñanchakuykiku, kaypiriki sumaqta mast'arinchis imaynan riki kay traductores intérpretes llank'ayninkuta paykunapas riki puririchanku, ima sasachakuykunan kan, imakunatan aswanpas riki qhawarinanchis chaykunaman hina. Ñañay Rosa, muchas gracias también por haber estado con nosotros, tus palabras de despedida, y bueno, a seguir trabajando por nuestros traductores e intérpretes. Exacto, tal como has mencionado, Inés, ojalá que en un par de años, no dejemos pasar mucho tiempo, ya no estemos hablando de los retos, sino ya de la concreción de muchos de los aspectos que implica y que están en torno al traductor e intérprete, ¿no? Agradecerte a ti, agradecerte a cada una de las personas que hacen posible el podcast Kausayninchis, agradecer a Livia por compartir este espacio, siempre es valioso, muy valioso para mí escuchar a quienes están ahí en el día a día en esta labor, pero sobre todo también el compromiso de cada una de las personas que tiene, y ahí Livia es muy, muy fuerte en eso, así que para mí es muy valioso compartir este espacio. Gracias, Inés, nuevamente reiterar el agradecimiento, y seguramente nos vamos a estar viendo, escuchando cuando sea necesario. Cosacha, a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, les agradecemos. Urpillay son collay ñañachaykuna, cheqa wajkutipñacha, wajmanta kaykunamanta, wajkunamantapas rimayu sunchis. Hasta una próxima oportunidad. Topananchis tinkunanchis kamaña ñañachaykuna. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Nincuna, Llank'ay Nincuna, Mink'akuy Nincuna. A continuación, compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Paiknapsrik sumaqta llank'ayman shanku, kunan uyariyusunchis, hampi wawakuna willanakuy. Hola amigos, hoy voy a contarles uno de los cuentos del libro Hampi Wawakuna, libro que ustedes podrán darle lectura o descargarlo de la biblioteca virtual de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Con el libro Hampi Wawakuna se pretende poner al alcance de la población, en especial de los niños, aquellas historias que de generación en generación acompañan el conocimiento ancestral. Cualquier elemento curativo de nuestros Andes, cualquier práctica sanatoria, suele tener un origen mítico. Es producto del encuentro con las fuerzas sobrenaturales, privilegio que solamente algunas personas poseen, y son estas historias las que hoy ponemos a vuestro alcance y que nos permitirán acercarnos más a nuestra medicina tradicional. Y el cuento titula Conopa. Malki era un niño pequeño y juguetón, que vivía en una comunidad lejana del Cusco. Sus padres tenían muchas llamas que pasteaban en los grandes campos de la Puna. En los meses de enero y febrero, todas las llamas paren unas pequeñas, graciosas y delicadas crías que requieren de muchos cuidados por el terrible frío que hace. Durante los 2 primeros meses del año, nuevas crías se asoman a la vida. Pueden ver la luz del día entre las piedras del cerco del corral y se suman a la gran manada de llamas que tienen los papás de Malki. Una de esas mañanas, Malki vio una llamita recién nacida, tierna y con lana suave de color blanco. El niño apenas la vio, se encariñó del animalito y quiso llevársela a su casa para cuidarla, pero sus padres no le permitieron porque la llama era muy pequeña y delicada
necesitaba estar con su madre por lo menos un mes. Luego de esperar un mes, por fin pudo tener su llamita y le puso el nombre de Llampu, por la suavidad de su lana. El papá de Malki, al verlo muy emocionado, le dijo: «Ahora puedes tener tu llamita, cuida de ella». Malki y Llampu pasaban todo el día juntos. Para Malki, Llampu era su amiga, con quien jugaba, le contaba todo, hasta sus secretos. Reía y lloraba con su llama, aunque la llama no podía hablar, pero sí saltaba cuando Malki estaba feliz y se recostaba junto a él cuando estaba triste. Así, un buen tiempo pasaron juntos. Una mañana del mes de junio, el padre de Malki, muy preocupado, llegó a su casa porque el curaca del pueblo pedía para sacrificar en la ceremonia de Inti Tayta una llama blanca. La única persona del pueblo que poseía una llama blanca era Malki. Sus papás no sabían cómo darle la noticia que Llampu tenía que ser sacrificada. Al enterarse Malki, se puso a llorar abrazando a su llama y con amargo llanto decía: «No dejaré que te lleven, tú eres mi única amiga, prometí cuidarte y lo haré». Malki, de tanto llorar, se quedó dormido junto a su llama. A la mañana siguiente despertó con el ruido de la puerta. Era su papá y dos hombres que entraron al corral, donde el niño estaba durmiendo abrazando a su animalito. El papá de Malki intentó explicarle que era indispensable sacrificar a Llampu, pero Malki no admitía tal crueldad. Dio ruidosos golpes en la puerta tratando de espantarlos, pero su esfuerzo fue en vano. Se llevaron a Llampu. Desde entonces Malki se volvió tristón, no quería comer y pasaba los días en el corral de Llampu, llorando y pidiendo disculpas porque no pudo defenderla. Hasta que un día Malki escuchó un razonamiento y comentario de sus padres en el sentido de que para que nazcan llamitas saludables y graciosas como Llampu era necesario sacrificar a una de ellas, si no los dioses se molestarían y no nacerían más animalitos como Llampu. El niño comprendió la razón de la desgraciada suerte de su Llampu. Malki, todavía triste, fue a dar un paseo por las orillas del río y empezó a jugar con un poco de arcilla que encontró. De pronto le vino una idea. Pensó en hacer una llamita de arcilla semejante a Llampu, pero que esté siempre con él y nadie se la lleve. Emocionado con esta feliz idea, empezó a dar forma a la arcilla, que concluir la obra le tomó algunas horas, pero al fin su trabajo quedó listo. Cuando Malki vio terminada la pequeña llama de arcilla, se dio cuenta que involuntariamente había dejado un hueco en la espalda y así le pareció que estaba muy bonita. Malki, feliz, regresó a casa y para hornearla puso su llama en la incandescente brasa del fogón de la cocina para después pintarla de blanco. Muy emocionado, Malki mostró a sus padres la llamita que había hecho. Ellos, al ver tan alegre a su hijo, le dieron un poco de la lana de Llampu que habían guardado y el niño inmediatamente puso la lana dentro del hueco que había dejado en la espalda de su llamita de arcilla. Luego se durmió abrazando a su Llampu de arcilla. Malki todos los días miraba su llamita de arcilla. Cuando se acordaba de Llampu, ya no sentía tristeza. Cierta noche, una luz muy brillante lo despertó y cuando se acercó a la ventana, vio que de la llama de arcilla salía una luz. Era la misma Llampu, que corría alegre por el campo. Malki intentó acercarse, pero la imagen desapareció. A la mañana siguiente, contó a sus padres lo que había pasado, pero ellos no le creyeron. El papá le dijo: «Malki, seguro fue nomás un sueño». Pero cuando llegó la noche, mientras todos dormían, otra vez la luz salió de la llama de arcilla, que era tan resplandeciente que sus papás también despertaron. Todos vieron a Llampu corriendo por el extenso campo. Sorprendidos, decidieron contarle lo sucedido al curaca del pueblo. Cuando el curaca llegó a la casa de Malki y vio lo que pasaba con la llama de arcilla,
dijo que era un anuncio del Inti Tayta para que ya no se sacrificara más llamas en ceremonias, solo se pondrían como ofrenda llamas igual a la que hizo Malki para que todos los animales crezcan sanos y fuertes. Amigos, los objetos conopas o illas fueron utilizados en rituales dedicados a los dioses para propiciar la fertilidad de los animales, particularmente los rebaños de llamas y alpacas. Las ofrendas incluyeron grasa, hojas de coca, maíz, entre otros, que fueron colocados con las illas o conopas y luego enterrados en conjunto con chicha y oraciones. Les comparto algunas fotografías de conopas. Conopas que representan alpacas del Museo Machu Picchu, Casa Concha. Conopa que representa alpacas siglo XV en el Centro Cultural San Marco. Conopa en soporte de madera, datación 1400-1533, en el Museo de América, Madrid, España. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Los invito a visitar la biblioteca virtual de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. ¡Hasta otro día! Hasta otro día, Nespatagni Wanchñaña Chanchis. También los invitamos a visitar las distintas plataformas de la DDC Cusco, Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Y por supuesto ya se viene también la Feria del Libro, así que Minkaykuikichis los invitamos a entrar a la página en Facebook como Fil Cusco, y ya están ahí las editoriales, todo se viene preparando para hacer una fiesta, la fiesta del libro. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Ya quiero que son y hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural Causa y Ninchis. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Huajcuticamacha, sumaglia, tupananchis, tinkunanchis, camaña. Kaykamankarkan Kawsayninchis podcast cultural llaqtanchiskunaq kawsaynin yachaynin ruwaynin mink'akuyninkuna kawsayninchiskunata kallpachananchispaq sapinchakunanchispaq Kawsayninchis podcast cultural tupananchis kamaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.